Gracias por ser parte de esta misión. Con su apoyo seguimos llevando la esperanza, la fe y el amor de Cristo a cada hogar. Que el Señor los bendiga siempre. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Francisco Solano. Francisco nació en España en el año 1549. A los 20 años ingresó en la Orden de los Franciscanos Menores. Ordenado sacerdote, desarrolló su misión en España, hasta que, en 1589, se dirigió a América. Evangelizó las tierras del Alto Perú, que en ese entonces incluía parte de Perú, Bolivia y el norte de Argentina, y también llegó al Paraguay. Toda su misión la realizaba a pie, siempre con la cruz en alto, convirtiendo innumerables indígenas y colonos españoles. Se dice que Francisco sabía tocar muy bien el violín, instrumento del que se valió para evangelizar. Transcurrió sus últimos días en el convento de San Francisco, de la ciudad de Lima, donde falleció en el año 1610. Iniciamos nuestra celebración cantando. Somos pueblo de Dios, iglesia peregrina, como una gran familia que camina unida. Venimos a cantar en la fricción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venga a nosotros tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor, renueva nuestra esperanza. Celebraremos contigo, Señor, una fiesta de nueva alianza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, en esta 16ª semana del tiempo ordinario, nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Míranos, Señor, con amor y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que llenos de fe, esperanza y caridad, permanezcamos siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Vuelvan, hijos apóstatas, oráculo del Señor, porque yo soy el dueño de ustedes. Yo los tomaré a uno de una ciudad y a dos de una familia, y los conduciré a Sión. Después les daré pastores según mi corazón, que los apacentarán con ciencia y prudencia. Y cuando ustedes se hayan multiplicado y fructificado en el país, en aquellos días, oráculo del Señor, ya no se hablará más del arca de la alianza del Señor, ni se pensará más en ella, no se la recordará, ni se la echará de menos, ni se la volverá a fabricar. En aquel tiempo se llamará a Jerusalén trono del Señor. Todas las naciones se reunirán en ella, y ya no seguirán más los impulsos de su corazón obstinado y perverso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos cuidará como un pastor. El Señor nos cuidará como un pastor. Escuchen, naciones, las palabras del Señor. Anúncienla en las costas más lejanas. Digan, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. El Señor nos cuidará como un pastor. Porque el Señor ha rescatado a Jacob, lo redimió de una mano más fuerte que él. Llegarán gritando de alegría a la altura de Sión. Afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos cuidará como un pastor. Entonces la joven danzará alegremente. Los jóvenes y los viejos se regocijarán. Yo cambiaré su duelo en alegría, los alegraré y los consolaré en su aflicción. El Señor nos cuidará como un pastor. Aleluya, aleluya. Rowero pájaro, rowero que va, peneñe eroña mindu. Toma gemina uperese va tomar ora putu. Toma gemina uperese va tomar ora putu. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que,
Al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya sea 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí encontramos esta palabra del Señor desde el Evangelio de San Mateo. El que escucha la palabra y la comprende produce fruto. El que escucha, escuchar, Shema Israel, obedecer, que dice Shema, en hebreo, Shema. Añade oigo, vea ya, ñaneñeme oiguani. El Shema, es hindú. No es que no le escucha, Ojendu por ahí te digo, no penaese, no obedece, ahí está. Shema quiere decir obedecer, queridos amigos. Escuchar quiere decir, te hago caso, apenane, lande llevese. Voy a enseñar de abuelo mía, de coche me voy a nacer en Dusei, no en Dusei voy. Entonces, no le está obedeciendo. Y eso es lo que el Señor hoy nos está diciendo. El que escucha la palabra de Dios, entonces, queridos amigos, quiere decir, es el que va a producir fruto. ¿Por qué? Porque Ohendú quiere decir está obedeciendo, está haciendo. Se encamina de acuerdo a los criterios y los valores del Evangelio. Al añadido mi ya por no sé yo qué, era catuete, entonces ya triunfada catuete, ¿verdad? Ya triunfada catuete. Esta es propuesta de triunfo, queridos amigos. Esto que encontramos aquí, la palabra de Dios, es entonces nuestro GPS, es nuestro mapa, es nuestro plan de camino, queridos amigos. Este es nuestro proyecto de vida. Esta es la realización, entonces, del cristiano. Pero ya medita de lo que el Señor nos está diciendo en una profundidad de acuerdo a lo que Él mismo nos va enseñando. Comienza, queridos amigos, y dice luego, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Con respecto a aquel que escucha la palabra del reino y no la comprende. Primero no la comprende. O si no, nos enducéis y ya lleva. ¿Qué pasa? Que viene el maligno, arrebata lo que había sido sembrado en su corazón y entonces, ojo para ese, llevó su semilla, no tuvo tiempo, pero absolutamente de nada. Y porque en su vida lo esencial y lo fundamental es simplemente vivir de acuerdo a antivalores. El mal. Pero recuerden que el mal también, queridos amigos, es una opción que nosotros estamos haciendo, ¿eh? No piensen que el mal es como tantas veces yo escucho por ahí la gente dice, la demonio, la uva, se te da la demonio, ya pues, se da hipotaya, ya se con la hipotaya, la demonio, la demonio. Yo una vez digo, ¿verdad? Medio en chiste, digo, ¿verdad? Evidentemente, digo, pobre demonio, que le echamos toda la culpa, añade. Adán y Eva y teñan. Yo, esa mujer, esa serpiente, todo lo demás, no, yo no. La demonio lo llevó, la demonio lo llevó. Queridos hermanos, no, queridos hermanos. Aquí entonces, justamente dice, cuando viene el maligno y nosotros entonces dejamos, queridos hermanos, que nos roben, es decir, desde adentro, porque lleva sape, lleva, fuera de aquí. Entonces, ve que ñambo sabe, ñambo disparar al demonio, y vas a ver ñambo disparar de yarañe, que nos llama a una conversión, que nos llama a vivir de acuerdo a su evangelio. Siempre el evangelio
es lo central y lo fundamental. Y continúa. Después el terreno pedregoso, como sabemos, escuchamos la palabra de Dios, aceptamos la palabra de Dios, pero nos faltan raíces, nos faltan raíces. Estamos entonces lo de de ir a cristiano, pero después de ya poseer la catequesis, de ya formarse, de ya que sea en algún grupo, de ya hacer la misa jave, de ya hacer la tubo, shake boy. Entonces, mía, falta raíces, y no puede crecer, y no va luego a crecer nunca porque o la virtud o ataca tu ¿verdad? O sea, le falta raíz, se seca, queridos amigos. Ese es un cristiano greilla, esa, aloja puro y té. Después viene el tercero, queridos amigos, dice, el que recibe la palabra de Dios y es como ese que está entre las espinas. ¿Qué pasa, queridos amigos? Preocupaciones del mundo y seducción de las riquezas, te dice aquí. Preocupaciones del mundo. Parece que nosotros somos los dueños de nuestra vida. Vea las preocupaciones del mundo. Porque en dere y moa de reyuga cueco mundo apeare. Porque en de reye autoñejenoi, de oilare ñejenoi. Ahora yo voy a nacer en este momento, yo ahora me voy a ir ahí, yo. Queridos amigos, en los estudios científicos hoy, incluso de la fecundación, queridos amigos, cada vez entendemos más que somos nosotros, ¿saben qué? Un milagro que estamos aquí en esta vida. Fuimos nosotros, entre comillas, quienes hemos vencido y que hemos fecundado ese óvulo que estaba ahí, ¿verdad? Entre millones de posibilidades. Vean de hoy en día la ciencia, queridos amigos. Añande la ñanguaje, al añande la ña fecundada, añande ñemego ave. Es el primer milagro de la vida, queridos amigos. ¿Se dan cuenta? Entre los millones y millones que pudieron haber estado ellos y no nosotros. Entonces, eso es lo primero que tenemos que comenzar a pensar, ¿verdad? Entonces, nos falta. Añade ella preocupaciones del mundo, como si fuésemos nosotros, ¿verdad? Los que nos autollamamos a la vida, ¿verdad? Y no, queridos amigos. Solamente el designio y el gran amor de Dios que nos puso en este mundo, pero con una misión específica, ¿verdad? Entonces, ya son a la mañana, ya ya va ya calcular, ya vaya pota, vaya guatata coñanderecoe. ¿Y qué es lo que el Señor puso en nuestro chip? Vamos a decir así, en nuestro chip, en nuestro gen, en nuestra genética, que es mucho más que un chip, ¿verdad? Mucho más que un chip. Entonces, queridos amigos, ¿para qué? Y para que demos fruto. Termina justamente con la última. Entonces dice, el que cae en tierra fértil, y ojalá que cada uno de nosotros entendamos esto, es el que produce fruto, o 100%, o 60%, o 30 por 1. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, ayúdanos a tener paciencia. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestra Iglesia, para que promueva la fidelidad a la enseñanza del Evangelio y de muchos frutos de conversión y de esperanza, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por los agentes pastorales, para que experimenten en la tarea evangelizadora el gozo y la voluntad de Dios, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por las autoridades de nuestro país, para que cumplan con la tarea asumida con toda responsabilidad, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esperamos, Señor, tu venida en torno al altar. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Presentamos el pan y
Maranatha. Bendito seas, Señor, por este pan que nos das. Nosotros forjamos la tierra y tu pan de vida nos das. Nosotros forjamos la tierra y tu pan de vida nos das. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que con la muerte de tu Hijo llevaste a término y perfección los sacrificios de la antigua alianza, acepta y bendice estos dones como aceptaste y bendijiste los de Abel, para que lo que cada uno te ofrece sea de provecho para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te aclamamos, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, acción de gracias a Dios. Santo sacrificio de Jesús. Memorial de su pasión y resurrección. Hoy con fe vamos a comulgar. Bendita Eucaristía, cuerpo y sangre del Salvador, alimento celestial. Bendita Eucaristía, cuerpo y sangre del Salvador, alimento celestial. Eucaristía, nuestra riqueza inagotable, medicina de inmortalidad. Caminamos hacia el banquete celestial para saciarnos con su gracia. Bendita Eucaristía, cuerpo y sangre del Salvador, alimento celestial. Bendita Eucaristía, cuerpo y sangre del Salvador, alimento celestial. Al comulgar nos unimos a Cristo, formamos con Él un solo cuerpo. Solo en Él encontramos salvación. Es el viático de vida eterna. Bendita Eucaristía, cuerpo y sangre del Salvador, alimento celestial. Bendita Eucaristía, cuerpo y sangre del Salvador, alimento celestial. Oración final. Señor,
Tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa